¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. ¿Qué onda, prof? Buenos días. Buenos Ya- días. Buenos días, días. profesor. ¿Todos listos ya para la clase? ¿O todavía andan un poco adormilados? Todavía, profe. Bueno, pues ni modo. Ahorita les ayudo a que se les quite el sueño pasándolos a resolver ejercicios. Bien, vamos a empezar. Ayer nos quedamos en esta diapositiva que es cómo se lleva a cabo la fragmentación en alcoholes y éteres. Aquí tenemos un ejemplo que es un alcohol de tipo secundario, una cadena alifática larga, en este caso de 6 átomos de carbono, y el alcohol, el grupo hidroxilo característico. Si a esta molécula se le hace incidir un haz de energía para que forme el catión radical, entonces vamos a formar nuestro ion molecular. Y como nos podemos dar cuenta, la mayor disponibilidad de electrones en la molécula es precisamente en el oxígeno, donde tiene 2 pares de electrones libres. Entonces, ahí es a donde se pierde uno de los electrones para formar el catión radical, dejando solamente un par de electrones y un electrón solo, junto con la carga positiva. Este tipo de compuestos o de grupos funcionales, tanto alcoholes como éteres, al llevar a cabo esa pérdida del electrón sobre el átomo de oxígeno, generan que la fragmentación principal de los compuestos sea la llamada fragmentación alfa. ¿En qué consiste? La fragmentación alfa es el rompimiento del enlace que se encuentra justo en la base del carbono del grupo funcional. ¿A cuál me refiero? Este es el carbono base del grupo funcional, este carbono. Entonces, la fragmentación alfa va a ser la fragmentación del enlace que tenemos tanto de este lado como de este otro. Esos dos son enlaces alfa, de acuerdo a la nomenclatura que se le da en espectrometría de masas. Entonces, estos enlaces que tenemos a uno y otro lado son los que se pueden comenzar a fragmentar para dar el patrón característico. ¿Cómo lo hacen? Aquí tenemos el enlace y un electrón. Este electrón puede pasar para acá y uno de los electrones del enlace también pasa para acá, generando un doble enlace, y además este enlace al momento que se fragmenta de manera homolítica
Entonces nos queda este fragmento. Un fragmento de 4 átomos de carbono con un electrón. Y es el que tenemos aquí. 4 átomos de carbono y un electrón desapareado. ¿Qué se generó en el otro fragmento? Una cadena de 2 átomos de carbono con un doble enlace hacia el oxígeno y además la carga positiva, porque nada más se compartió un electrón, la carga ahí se mantuvo. Entonces, aquí uno de los fragmentos característicos de alcoholes y éteres es esta fragmentación alfa, con la generación de un tipo carbonilo protonado, que es el que tenemos acá del fragmento de 45 unidades de masa carga. Eso sí, el fragmento que se rompe es de este lado. ¿Qué pasa cuando sucede la fragmentación del otro lado? Pues va a pasar lo mismo, solo que ahora lo que se va a romper es el enlace alfa de este lado, es decir, este enlace. Un electrón pasa para acá, el electrón del oxígeno entra para formar el doble enlace y este otro fragmento se lleva solamente un electrón. Es decir, queda la cadena hidrocarbonada de 5 átomos de carbono con el grupo carbonilo aparentemente protonado, más el radical metilo. Y esas son las dos vías por las cuales los alcoholes se pueden fragmentar de tipo alfa. Y de esa misma manera lo pueden hacer los éteres. Por ejemplo, aquí lo tenemos abajo, ¿no? Tenemos aquí un éter en el cual ya ahí está formado nuestro ion molecular, es decir, ya fue sometido a la radiación y de igual manera, como les decía, que en los alcoholes, los éteres también llevan la fragmentación alfa, es decir, el rompimiento de manera homolítica del enlace del carbono que soporta al grupo funcional. Entonces, aquí lo que hace es, puede pasar un electrón para acá. Obviamente sabemos que el oxígeno es el que tiene el electrón. Lo mete ahí y el radical se lleva un electrón. De esta manera tenemos un grupo, un tipo grupo carbonilo protonado más el radical R. Esta es otra de las vías por las cuales se puede llevar a cabo. Sin embargo, también hay otras vías por las cuales la fragmentación en éteres se puede llevar a cabo. Y lo estamos viendo en la parte de abajo, en donde además haya una migración de hidrógeno. ¿Qué es lo que estamos observando aquí en la parte de abajo? Vean que si continúa con el mismo procedimiento. Es decir, la formación del grupo carbonilo aparentemente protonado, pero en lugar de que se lleve a cabo la fragmentación alfa, lo que hace es migrar un hidrógeno hacia el átomo de oxígeno con rompimiento hacia allá, ¿no? Con formación de un doble enlace, es decir, de una molécula neutra. Sí, vamos siguiendo eso, jóvenes. Aquí recuerden que hay un electrón y acá pasa otro electrón. Es decir, aquí estos dos electrones se unen para formar el enlace oxígeno-hidrógeno. Un electrón que se quedó en el oxígeno y otro electrón que se quedó del rompimiento homolítico del enlace carbono-hidrógeno. Esa es una migración y esta es una característica en éteres. Entonces, este sería uno de los fragmentos que nosotros debemos de buscar cuando pensamos que existe un éter. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? Ok.
Después van a salir que las dudas en el examen. Bien, aquí tenemos un espectro característico de un alcohol. Este es un alcohol de cadena lineal, en donde claramente podemos ver, son 4 átomos de carbono con un peso molecular de 74. ¿Y qué es lo que habíamos dicho inicialmente de los alcoholes? Habíamos dicho que normalmente el ion molecular va a ser débil, es decir, va a ser muy poco intenso e incluso no, en muchas ocasiones no se va a ver. ¿Y eso debido a qué, jóvenes? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Es a los pares de electrones, ¿no, profesor? Pues sí, puede ser a los pares de electrones, pero ¿qué le pasa a un alcohol cuando lo tenemos irradiado con un haz de energía de alta frecuencia o de alta energía y además, en cierta manera, con calor? Aquí está, se deshidrata, ¿no? M-18, pérdida de agua, es decir, la pérdida del grupo hidroxilo del alcohol en forma de agua. Eso es lo que está sucediendo. Y obviamente la característica pérdida de los grupos de la cadena alifática, como si fuera un alcano en este caso, ¿no? Y véanlo, si hay pérdida de agua, es decir, si el compuesto se deshidrata, vean nuestro pico base, 56. Si nosotros analizamos 56, el pico base, y el ion molecular 74, nos vamos a dar cuenta que ahí es a donde está la pérdida del grupo hidroxilo. ¿Sí lo estamos siguiendo, jóvenes, o no? Sí, profesor. Entonces, aquí es a donde está la pérdida del agua. Aquí es el M-18, que ustedes en los libros incluso lo van a encontrar como M-agua. Y acá el ion molecular. Ahora, el resto de fragmentación es la característica de la cadena alifática. Es decir, qué fragmentos son los que esperamos observar, jóvenes. Si es cadena alifática, es fragmentación de cada átomo de carbono, ¿no? Sí. M-15, M-29, M-43, ¿no? ¿Y esos fragmentos los estamos viendo o no? Sí, se está viendo. Sí, aquí está el 29, 43, es este. Pero aquí curiosamente nos indican 2 fragmentos que serían interesantes averiguar de qué se trata. Este 31 y el 28. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo se forman estos fragmentos que son característicos para este compuesto? Vamos a analizar si lo que acabamos de ver de la fragmentación alfa tiene algo que ver, ¿no? Si este es el alcohol y este es el carbono base del alcohol, la fragmentación alfa sería el rompimiento de este enlace, en donde sabemos que el átomo de oxígeno es el que va a tener la carga positiva y el electrón libre, de tal forma que un electrón entra hacia acá, el electrón libre queda aquí, ¿y qué es lo que vamos a formar? El tipo carbonilo protonado. ¿Cuánto es este fragmento? De 31.
Efectivamente, ahí lo tenemos. Ahora, ¿cómo formamos el fragmento de 28, jóvenes? Porque ahí nos está indicando que hay 28 unidades de masa carga y nos está haciendo hincapié que volteemos a verlo. Podría ser con la ruptura de dos átomos de carbono, ¿no? De la cadena alifática. Ok, podría ser efectivamente 2 átomos de carbono. Y algo tendría que ver, por ejemplo, una ruptura de este tipo que estábamos viendo anteriormente en el carbono beta. Sí, ¿Podría ser o no? sí, podría ser. Entonces, ¿quién nos quiere proponer ese rompimiento? Voy a borrar esa parte para que no les haga ruido. Entonces ya supimos de dónde viene el fragmento de 31 unidades de masa carga, que es un fragmento característico de rompimiento alfa en alcoholes. Entonces, ¿cómo lo proponen, jóvenes? Pues sería desde el carbono beta, un hidrógeno, Este es carbono alfa, este es alfa a ese carbono beta. beta, este es beta. Ajá. Y va a donar su par al enlace de carbono-oxígeno. Al enlace carbono-oxígeno. A ver, O veamos. le puede regresar, ajá. Tomen en cuenta que la fragmentación alfa que tenemos en la parte superior es para alcoholes. La fragmentación alfa que tenemos en la parte del medio y abajo es para éteres. Entonces, esta fragmentación beta poco nos va a servir. Entonces, ¿cómo podríamos justificar ese fragmento de 28 unidades de masa carga? Y no también se pudiera dar por el carbono alfa, beta, gamma. Este de acá, Sí. ¿cómo cómo se llevaría a cabo? ¿Alguno de ustedes ya vio cómo se lleva a cabo la deshidratación del compuesto o no? Porque aquí nada más puse M-18 o M-agua, pero es una fragmentación de dos enlaces, es fragmentación de dos enlaces, este enlace y este otro, dejando aquí un electrón y este otro dejando un electrón aquí.
Este pasa para acá y justo este pasa para acá formando el agua y generando un alqueno. Ahí está la cadena de 4 átomos de carbono con un alqueno terminal. De ahí podría aparecer el fragmento de 28 unidades de masa carga. Sí, de ella podría aparecer, profesor. ¿Cuál es el enlace que se fragmentaría? El que está entre el carbono, bueno, el carbono, no sé si llamarlo alílico. Hay Este, ese. Sí, este es un carbono que se rompa este enlace no, o al que se contrario, el rompa otro enlace, ese enlace. Ese. este. Ok, si se rompe ese, ¿qué fragmento nos queda? Ya nos quedaría el fragmento de 28. ¿De 28 o 27? Porque son dos átomos de carbono y este átomo de carbono tiene dos hidrógenos y este solamente uno. Yo hablo del otro lado, me parece. Este de acá Ajá. sería un metileno y un metilo. Sería 29, ¿no? Pero para romper el enlace no tiene que perder un hidrógeno. Puede romper aquí el enlace y sí puede romper tal vez un hidrógeno, pero no necesariamente. Es decir, podría dejar aquí un electrón y uno de los hidrógenos fragmentarse y dejar aquí también el electrón, ¿no? Y es decir, este pasa para acá y este pasa para acá. Es decir, tendríamos un alqueno con todos sus hidrógenos, que sería esta parte de acá, y este alqueno, ¿no? Que aquí va a tener dos hidrógenos y acá también va a tener dos hidrógenos, ¿no? Estos fragmentos de cuántas unidades de masa carga son. De 28. Efectivamente, de 28. Y entonces ya dedujimos de dónde vienen los dos fragmentos que nos estaban pidiendo interpretar, ¿no? El de 31 y el de 28. ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunta de cómo se está llevando a cabo una fragmentación de alcoholes. No, profe. Ok, recuerden que espero que esta sea la última clase de espectrometría de masas para que ya estemos preparando el examen, ¿no? Hay que averiguar el jueves si hay clase o si es puente. Es puente, profe. Qué mal. Van a perder el hilo de la clase. Pero bueno, pues ni modo. Qué sufridos se van a ver descansando jueves y regresando a clases el viernes. O pretenden seguírsela. No, porque tenemos clase presencial el viernes. Ay, no, qué mal. ¿Cómo se les ocurre ser? ¿Qué decir? Bien, vamos a continuar. Ahora vamos
patrón de fragmentación de un alcohol, en este caso de tipo aromático. ¿Qué compuesto será este, jóvenes? ¿Ninguno sabe el nombre de este compuesto? Porque ya voy viendo de qué manera les voy a poner el examen presencial. Les voy a poner nomás solamente nombres de los compuestos y ustedes a ver qué hacen. Es el alcohol bencílico, jóvenes. Y al igual que los alcoholes, como lo vimos anteriormente, puede sufrir varias fragmentaciones. Aquí, por ejemplo, ¿podría llevarse a cabo la deshidratación, jóvenes? Sí, profesor. Sí se llevaría a cabo. Podemos ver ese fragmento aquí en el espectro, es decir, el M-18. Sí, es de 90. Ahí está. A pesar de ser un alcohol aromático, sí se puede deshidratar. ¿Qué otro fragmento podríamos estar esperando? Aquí nos dice un M-1. Este M-1, ¿a qué se refiere, jóvenes? Y vean, el compuesto tiene un peso molecular de 108 unidades de masa carga, es decir, el ion molecular sería 108, que claramente lo estamos viendo ahí y ya vimos que se puede llevar a cabo la deshidratación. Pero tenemos un pico característico aquí de 107, que es muy característico para alcoholes. En el espectro anterior no se los indiqué, pero aquí también se puede llevar a cabo el M-1, que sería el rompimiento del enlace oxígeno-hidrógeno. Y por eso veríamos este 73. ¿Sí lo ven? Ahora, en el caso de alcoholes de tipo aromático son mucho más estables. Por eso el ion molecular del alcohol aromático tiene mucha intensidad. Y además el M-1, es decir, el rompimiento o la fragmentación del enlace oxígeno-hidrógeno se lleva a cabo y se ve la relación carga masa 107. Pero hay otros fragmentos más característicos, es decir, si nosotros estamos viendo que se rompe este enlace, también pensaríamos que se puede romper este otro, ¿no? Y originar un fragmento de 17 unidades de masa carga. Es decir, no necesariamente se tendría que deshidratar el compuesto, sino el alcohol se podría perder como hidroxilo, ¿no? Ese fragmento lo podemos ver. Sí, es la deshidratación, ¿no, profesor? No, aquí la deshidratación sería pérdida de agua, que sería pérdida de M-18. Lo que estoy sugiriendo es de que ya vimos que se pierde el hidrógeno. Ah, sí, ya lo entendí. Sería un fragmento de 91, ¿no? Exactamente, sería el M-17. ¿Y creen que ese M-17, es decir, la pérdida del hidroxilo, es el fragmento que se genera, sería estable? No. ¿Por qué no? No, al contrario sí sería, ¿no? Porque el hidroxilo es un buen grupo saliente. No, de hecho, los hidroxilos son malos grupos salientes. Pero ¿por qué sería estable el fragmento? Imagínense que este hidroxilo se perdió. Ese fragmento que queda acá, ¿sería estable? Pues sí, jóvenes. ¿No les recuerda
la formación del ion tropilium. Recordemos que el ion tropilium en las clases anteriores lo vimos, ¿no? Aquí está. Un anillo aromático con un metileno con la carga positiva que puede ampliar el tamaño del ciclo y formar el ion tropilium y generar el fragmento de 91 unidades de masa carga. Y aquí lo tenemos, ¿no? Que es el fragmento característico que nosotros buscaríamos en un compuesto aromático. ¿Qué otro fragmento podríamos estar observando? Pues la fragmentación alfa, ¿no? La característica de alcoholes. Es decir, el rompimiento entre el enlace carbono-carbono con formación de ¿qué? Aquí tenemos el electrón, tenemos la carga positiva y hacia acá tenemos el anillo aromático. Si este enlace se fragmenta, un electrón pasa para acá, el otro queda aquí y el anillo aromático se lleva un electrón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El CH2, doble enlace, oxígeno, protonado con la carga positiva. Este fragmento de cuánta relación de carga-masa es. Lo acabamos de ver. De 31. Este fragmento lo estamos viendo en el espectro o también estamos viendo el fragmento donde el radical puede haberse quedado aquí o bien que hayan intercambiado, es decir, que el anillo aromático se haya llevado la carga positiva y este fragmento se haya quedado con el radical. Tenemos en el espectro presencia de alguna de estas dos especies. Sí, profesor, el de 77. Claro, este de aquí es el anillo aromático, que es el característico. Y este otro lo tenemos o sabemos que se formó. Sí, creo que se ve, ¿no? Chiquito. Pues es el de 31, ¿no? Que veíamos hace un momento. De hecho, aun cuando este 31 fuese muy pequeño, no se viera, de todos modos, sabemos que se está formando por la diferencia que hay de aquí al ion molecular. Si ustedes hacen la diferencia, son 31 unidades de masa carga. Y ahí automáticamente nos está diciendo que sí se está llevando a cabo la fragmentación de ese enlace carbono-carbono. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Sí, profesor. Ok, entonces hasta ahí ya vamos justificando varios de las relaciones carga-masa del espectro. Pero nos hace hincapié en dos fragmentos característicos de alcoholes de tipo aromático. Nos dice el M-28 y M-29. ¿Cómo podemos generar esos fragmentos?
Sería, creo que el de 29 es la pérdida del carbono-oxígeno, ¿no? Pérdida del carbono, oxígeno. A Ujú, ver, del, el rompimiento aquí, ajá, pero ese sería el de 31, ¿no? Que es el que veíamos hace un momento, que sería el CH2, doble ligadura, oxígeno, hidrógeno y la carga positiva. Ese fragmento es el que veíamos hace un 31 unidades de masa, ¿no? sí. ¿Qué fragmento nos podría generar el de 28 o el de 29 unidades de masa carga? ¿Qué fragmento nos quedaría ahí? Ahí quedaría el fragmento de 29. Claro, el CHO, que aquí está. ¿A partir de cuál? Pues obviamente del que ya habíamos generado, ¿no? El rompimiento en alfa. El de 29 entonces ya lo tenemos a partir de la formación del triple enlace carbono-oxígeno. Y el de 28, ¿cómo lo podríamos generar? Es igual con el rompimiento de ese triple enlace, ¿no? Y a la vez está saliendo el hidrógeno. El rompimiento del enlace carbono-hidrógeno. ¿Y a dónde quedaría el, el electrón o cómo se llevaría a cabo? Porque si nosotros observamos acá arriba, cuando se fragmentan los enlaces carbono-hidrógeno, se forma hidrógeno, una molécula neutra y se elimina, ¿no? Pero ya para romper este enlace, es decir, fragmentar el enlace carbono-hidrógeno, ¿cómo lo llevarían a cabo? Sería con el rompimiento del triple enlace, ¿no? Por eso, de uno del enlace. Solamente les hago hincapié en esto, jóvenes. No hemos visto analizado ese fragmento de 79 unidades de masa carga y va relacionado con la formación de este de 28 unidades de masa carga. ¿Cómo sería? O este de 79, ¿cuál es el que estamos viendo? Es del anillo, pero con un protón de más, ¿no? ¿Un protón de más? Sí, ¿no? El fragmento este es de 77. Este fragmento son 77 unidades de masa carga, que es este de aquí. ¿Cómo podemos originar uno de 79?
Digamos que el fragmento que tenemos aquí de 79 sería el anillo aromático con 2 hidrógenos más, ¿no? Pero ¿cómo se lleva a cabo eso? ¿O cómo podemos justificar este fragmento de 79 a partir del ion molecular o a partir del fragmento del M-1? ¿Cómo lo podemos justificar? ¿Cuánto es la diferencia que existe entre este fragmento de 79 y el ion molecular? Es de 29. 29 unidades, Pues serían con efectivamente. esos 2 hidrógenos que salieron, ¿no? Sí, claro, sería con esos 2 hidrógenos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que entonces el fragmento que viene de aquí, de 79, se origina directamente desde el ion molecular. Pero eso no nos ha resuelto el problema. Ahora, cómo podemos ver el fragmento de 28 unidades de masa carga? El M-28, que aquí en el espectro se ve o no se ve. Directamente del ion molecular no se ve, ¿verdad? Tenemos el M-29, que incluso es el pico base del espectro, que es el que acabamos de analizar. Es el M-29, pero el M-28 lo podemos ver aquí, pues muy pequeñito, ¿no? Aquí está el fragmento de 80 unidades de masa carga. Lo que nos está queriendo decir que ese fragmento se forma, pero no es tan estable. Por eso la poca abundancia que tiene. Ya solamente nos faltaría eso, determinar cómo ver el fragmento M-28, es decir, la pérdida de CO, monóxido de carbono, ¿no? Pero ¿cómo se llega a perder? ¿No? Vamos a dejarlos un par de minutos ver, a ver si logran ver cómo se genera ese fragmento.
Ah, no, ahí ya no lleva el protón, perdón. Ya, jóvenes, ¿ya ubicaron cómo poder hacerlo? Hola, jóvenes, ¿sí ya lo vieron o no? No, profe. Vamos a ver si por aquí, a partir de esta estructura que acabo de dibujarlo, lo podemos lograr. El alcohol bencílico puede llevar una doble fragmentación de hidrógenos, generando el grupo carbonilo protonado. Bueno, más bien activado, ¿no? Con la carga positiva. Obviamente va a estar como catión radical, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ok, este fragmento lo podemos ver en el espectro. Es decir, es suficientemente estable como para poderlo ver. Pues es el de 107, ¿no? No, 107 solamente es cuando se pierde un hidrógeno y aquí no, aquí se perdieron dos. Sería el de 106, ¿no? Entonces no, no es muy estable. No es tan estable. ¿Qué es lo que significa? Que entonces en algún momento se debe de perder qué? Pues tiene que buscar estabilidad, ¿no? Generando esta otra especie. Y vean qué feo estoy haciendo ese benceno. Yo creo que voy a tener que ir a tomar clases con los niños para hacer bien los dibujos. Lo único malo es que voy a tardar 3 años de parulitos para que después venga a darles clase. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Es decir, el alcohol bencílico puede tener una doble fragmentación de los hidrógenos, generando el grupo carbonilo como catión radical, y posteriormente se le busca la estabilización metiendo el electrón, generando un triple enlace, y el enlace carbono-hidrógeno se fragmenta de manera homolítica, perdiéndose el hidrógeno como radical y el otro electrón generando el triple enlace. En este ejemplo ya vimos que este fragmento es poco estable porque hay poca abundancia de él. De este otro, ¿lo podemos observar o no? ¿Qué fragmento estaríamos esperando de esa última especie, de la de arriba del carbono-oxígeno triple enlace? Esta es la de 105. Efectivamente. Y ahora, ¿qué es el fragmento que podemos generar? Pues el rompimiento aquí, ¿no? Un rompimiento molítico. Dejando al anillo aromático como radical, más que
más el CO con triple enlace, carga positiva, cation radical, ¿no? Y este fragmento con carga positiva, ¿cuál es su relación de carga-masa? Ese es de 28. Efectivamente. Entonces ya tenemos hacia dónde se originó el M-28, porque recordemos que además el anillo aromático puede quedar como radical o también puede quedar como cation, ¿no? Fácilmente puede estabilizarlo. Y si lo tenemos como carga positiva, es decir, en lugar de tener el radical ahí, tuviésemos la carga positiva ahí, este fragmento, ¿dónde lo vemos? Aquí en 77. Ahí es a donde lo estaríamos observando. Entonces, resumiendo, si nosotros vemos el anillo aromático o suponemos que hay un anillo aromático en un espectro, tenemos que encontrar inicialmente el fragmento de 77 unidades y si ese anillo aromático tiene un metileno adicional directamente unido, el de 91. Estos dos fragmentos, siempre que tengamos un anillo aromático, y si ese anillo además tiene cadena alifática, esos dos fragmentos los vamos a encontrar, el de 77 y el de 91. Si solamente es un anillo aromático, entonces nada más sería 77. Ahora, en el caso de los alcoholes, entonces ya vimos las diferentes formas de cómo se fragmenta, perdiendo el hidrógeno y generando el M-1, que sería el 107. El proceso de cómo se lleva a cabo la pérdida del M-28, que acabamos de verlo a través de una inicial fragmentación de dos enlaces con formación de hidrógeno, que es esta que estamos viendo aquí. Y posteriormente formación del triple enlace, carbono-oxígeno y finalmente una fragmentación alfa. Entonces, todos estos mecanismos de fragmentación que acabamos de ver son originados esencialmente para alcoholes de tipo aromático, en este caso del alcohol bencílico. Tenemos muchos fragmentos aquí de poca abundancia. ¿Esos de dónde se originan? Pues ya de la fragmentación del anillo aromático, ¿no? Que no lo vamos a ver cómo se fragmenta el anillo aromático porque son mecanismos un poco más complejos. Entonces, esos ya no los veríamos, pero estamos observando que hay poca fragmentación y la fragmentación además es poco abundante, son muchos fragmentos, pero que en algunas ocasiones, si intentamos hacer la asignación, nos vamos a complicar la vida, además de que hay muchas transposiciones en esos casos. Entonces, por eso, esta fragmentación en anillos aromáticos normalmente no la analizamos. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? Ok. Los dos. ¿Qué pasa con los éteres? Ya vimos dos ejemplos de alcoholes, uno alifático, uno aromático. Ahora vamos con los éteres. Y también podemos analizar aquí que tenemos un éter, en este caso es un éter simétrico, con un peso molecular de 102. Entonces tendríamos que tener nuestro ion molecular en 102. Muy pequeñito, casi indetectable. Y eso nos dice que entonces
el compuesto, una vez que es irradiado, no es estable. Su tiempo de vida media es menos de 10 a la menos 5. Entonces, por eso la abundancia tan pobre que tiene. Ahora, tenemos un éter que es simétrico y que, como en las diapositivas anteriores vimos, el rompimiento característico de estos es la fragmentación alfa. Perdón, jóvenes, es que mi garganta me anda fallando. Desde ayer creo que me quiere dar gripa. Y eso me está originando un poco de ardor en la garganta. Pero bien, vamos a continuar. Entonces, este éter, sabemos que el catión radical, una vez que ha sido irradiada la muestra, se va a formar. Y sabemos muy bien que este electrón desapareado se va a encontrar aquí, en el átomo de oxígeno, porque es a donde hay mayor disponibilidad de electrones comparado con la cadena alifática, ¿no? Entonces, así nosotros lo ponemos entre corchete, ponemos la estructura entre corchete e indicamos el catión radical. Sin embargo, nosotros sabemos dónde está. Por eso lo voy a poner así. Ahora, nos dice que la fragmentación característica es la fragmentación alfa. ¿Alguno de ustedes me quiere recordar cómo se lleva a cabo? ¿Se da al lado del oxígeno? Sí, Bueno, claro. se rompe. Sí, a ver, vamos a regresarnos un poquito para que lo vean. En los éteres es la fragmentación alfa, es decir, el carbono base del éter es este, y a este es al que nombramos alfa. Entonces, la fragmentación es entre el carbono base del éter y el carbono adyacente. Pero también recuerden que estos éteres también pueden llevar a cabo la migración para generar un alcohol protonado aparente, ¿no? Entonces, no olviden esos dos modos de fragmentación. Ok. Entonces, ya tenemos aquí nuestro éter protonado o éter como catión radical. La fragmentación alfa sería aquí, tenemos aquí un carbono alfa y aquí también tenemos carbono alfa. Entonces, ¿cuál es el enlace que se va a romper? Puede ser este o puede ser este de acá. ¿Cómo lo hace? Pues este comparte su electrón hacia allá. Si este enlace es el que se fragmenta, entonces un electrón pasa para acá y el otro se lo lleva el metilo. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Tenemos al oxígeno. Aquí está formando un doble enlace, que es este de aquí. Este carbono es este de aquí y tenemos un metilo. Aquí nos queda la carga positiva. ¿Más qué? Más el metilo que se perdió como radical. Este fragmento lo estamos viendo en el espectro, jóvenes. Sí, ¿Cuál sería? el de la carga positiva. Sí, es el de la carga positiva, pero su relación de carga masa, ¿cuánto es? Es el de 87, ¿no? Claro. Podríamos pensar que es una fragmentación característica de la cadena alifática. Y sí podría ser. Sin embargo, lo más lógico es que el mecanismo vaya a través de la fragmentación alfa. De esta manera. Y tenemos la pérdida de un metilo. ¿Qué otra pérdida o qué otra fragmentación podríamos estar observando, jóvenes? Esta de metilo ya la vimos. La pérdida del metilo. ¿Qué otra opción tenemos? Sería la fragmentación beta, ¿no? La beta, ok. Este es alfa, esta sería beta. ¿Ahí qué pretendes? ¿Que se pierda un hidrógeno?
Ajá. Entonces, estaríamos pensando que ya tenemos esta estructura como tal aquí o la hacemos a partir de aquí. ¿Cómo sería? Regresémonos a ver la diapositiva. Tenemos el éter ya como catión y la fragmentación beta es la transposición de un hidrógeno hacia el átomo de oxígeno con rompimiento de este enlace. ¿Sí lo estamos viendo, jóvenes? Sí, profesor. Entonces sería a partir de la segunda estructura. A partir de esta de aquí. Sí. Ok. ¿Y de qué lado es a donde se llevaría a cabo la transposición en beta? ¿De este lado o de este otro? Del lado del doble enlace. Del otro lado, ¿no? De este otro lado tendría que ser, ¿no? Porque lo que vamos a hacer o lo que vamos a llevar a cabo es la fragmentación de este enlace y la migración del hidrógeno en posición beta, ¿no? Este es el carbono alfa, este sería el beta. Entonces, un hidrógeno, un electrón viene para acá, este electrón viene para acá. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí queda un electrón que puede pasar para acá y aquí queda otro electrón que pasa para acá. ¿Qué es lo que tenemos como resultado final? Tenemos la formación de un alqueno con el metilo que está aquí. Este es carbono-carbono doble enlace, que es este. Y este de aquí es el metilo. ¿Más qué? Pues más nuestro éter protonado, ¿no? Que sería esta parte, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿O no, jóvenes? Sí, profe. Ahora bien, este fragmento, así como lo tenemos, se observa en el espectro. Sí. ¿De cuánta relación de carga-masa estamos hablando? ¿Cuál sería la relación carga-masa de ese fragmento? De este de aquí. ¿Sería 45? Claro, este es el fragmento más estable que da origen a nuestro pico base del espectro. Por eso nos dice que en éteres la fragmentación característica es la fragmentación alfa. Y esa es la que va a generar de manera normal o de manera más común nuestro pico base del espectro. Ok, hasta ahí todo bien, jóvenes. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces ya tenemos definido ion molecular, que obviamente corresponde al peso molecular del compuesto. El M-15, que viene de la fragmentación de tipo alfa. El 45, que es el ion molecular, el pico base del espectro, que viene de la fragmentación en beta. Y nada más como pregunta, aquí hay dos fragmentos que me llaman la atención. Este de 43 y este de 59. ¿Qué me podrían decir de ellos?
¿No, jóvenes? ¿No los ubican? Si hay una fragmentación generando un carbocatión secundario, es decir, pérdida de un isopropilo, ¿qué fragmento origina? El de 43. ¿Y el resto de la molécula cuánto sería? De 59. 59. Claro, son fragmentos complementarios uno de otro. Y aun cuando son poco estables, sobre todo el de 59, de todos modos sí se forma. ¿Y por qué romper ese enlace ahí? ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué fragmentar ese enlace? Porque lo estamos tratando como si fuera un sustituyente. Y al ser un carbono secundario, sí tiene estabilidad. Y lo vemos por ahí en la abundancia del fragmento de 43, ¿no? Tiene una abundancia arriba de 40%. No es otra cosa más que seguir, perdón, analizando la fragmentación de cadenas alifáticas, ¿no? Aunado a la fragmentación característica de los éteres, la fragmentación alfa, la transposición en beta, y ya, ¿no? En alcoholes veíamos que se rompía el enlace oxígeno-hidrógeno, que se fragmentaba. En éteres se puede fragmentar la cadena alifática sin ningún problema. Y esas son fragmentaciones características de estos grupos funcionales. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Hay veces que me impresiono yo mismo. Parece ser que todo lo van entendiendo perfectamente. Entonces, de éteres queda claro, ya vimos alcoholes y éteres. Ahora vamos a ver otros grupos funcionales característicos que también tienen peculiaridades dentro de su fragmentación. Y uno de ellos son los aldehídos. Los aldehídos son una clase de compuestos que presenta varios mecanismos de fragmentación. Y aquí solamente vamos a ver tres. La fragmentación alfa, que estamos viendo aquí, en donde tenemos un aldehído ya como catión radical, y en donde, como lo vimos hace un momento en el caso del alcohol bencílico, puede perderse en este caso el hidrógeno. Pero ¿por qué se pierde el hidrógeno? El hidrógeno se pierde como radical. Y ya lo vimos hace un momento cómo se formó, ¿no? ¿Sí lo recuerdan o no? Tenemos Sí. R que puede ser alifático, puede ser aromático. Ahí tenemos el carbono. Aquí tenemos el doble enlace oxígeno, que este es el aldehído y que está como radical catión. Que lo que hace, se rompe el enlace dejando un electrón aquí, el otro entra aquí y el hidrógeno se pierde como radical. Aquí está. Y generamos el triple enlace carbono-oxígeno. Que en resumidas cuentas, en el espectro, ¿cómo lo vamos a ver? Como un M menos protón o como un M menos 1. Entonces estamos viendo desde este momento que en aldehídos es característica el M menos 1. Vamos a ver el ion molecular. Vamos a ver el M menos 1, que incluso les puedo decir desde este momento. Normalmente en aldehídos este M menos 1 es una señal intensa y característica. Pero así como se puede romper y eliminar el hidrógeno, también puede suceder con la cadena alifática, que significa que en lugar de que se pierda el hidrógeno,
se puede perder el grupo R, dejando también el electrón y R llevándose un electrón. Y aquí lo tenemos. R como radical, triple enlace, carbono-oxígeno con el hidrógeno que lleva ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos esencialmente viendo? Muy sencillo, jóvenes, para que no se les olvide. En los aldehídos, las fragmentaciones características es pérdida del hidrógeno o pérdida del radical. Esas siempre van a suceder en aldehídos. De este lado, les repito, sería el M-1 y acá pues obviamente ya sería toda la pérdida de la cadena, pero va a originar un fragmento característico. ¿Cuánto relación de carga-masa es este fragmento? Carbono, oxígeno con hidrógeno. Ya lo acabamos de ver hace unos momentos. Que sería este de aquí, obviamente. 29. Claro, en aldehídos siempre van a encontrar este fragmento de 29 unidades de masa carga y también el M-1, perdón, este de aquí. Estos dos son fragmentos característicos en aldehídos. Siempre los van a encontrar. Eso es en cuanto a la fragmentación alfa, es decir, en los enlaces adyacentes al carbono carbonílico. Sin embargo, si la cadena alifática del aldehído es lo suficientemente larga, es decir, que es de más de 2 átomos de carbono, aquí sería 1, aquí 2, si es de más de 2 átomos de carbono, también puede llevarse a cabo una fragmentación beta. Es decir, en el carbono beta de la cadena en el que se encuentra adyacente al grupo carbonilo, con una fragmentación en este enlace. ¿Y qué es lo que genera? Ustedes están viendo. Ya sabemos que en estos casos el catión y el electrón están aquí. Ahorita por el momento. Pero si se lleva a cabo aquí el rompimiento, ¿qué es lo que sucede? Pues puede ser que un electrón pase para acá, el otro pase para acá, generando el doble enlace. Y este R puede quedar como radical y el CH2 CHO queda como catión o bien viceversa. R quede como catión y el aldehído inicial quede como radical, ¿no? Sí. Entonces, esa sería la forma de cómo lo llevaríamos. Si este fragmento de que es característico también en aldehídos, ¿cuál es su relación de carga-masa? 43. 43, efectivamente. Entonces, estamos viendo cuáles son los fragmentos característicos en aldehídos a partir de la fragmentación alfa, a partir de la fragmentación beta, y ahora una transposición, que esta solamente se va a llevar a cabo en aldehídos cuya cadena lateral sea de 3 o más átomos de carbono. Y estamos viendo aquí el aldehído y cuya cadena lateral es de 3 o más átomos de carbono. Pero ¿por qué se lleva a cabo esta transposición? Es muy sencillo, porque esta cadena de 3 átomos de carbono es capaz de orientarse conformacionalmente de tal forma que forme un estado de transición cíclico de 6 miembros. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Y este hidrógeno está a la distancia correcta hacia el átomo de oxígeno para formar una interacción débil, lo que permite que lleve a cabo la transposición del hidrógeno. Es decir, tenemos un electrón aquí y tenemos la carga positiva. ¿Qué es lo que hace? El electrón pasa para acá, un electrón forma aquí, el otro electrón pasa para acá. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues obviamente se fragmenta el enlace, un electrón pasa para acá, el otro pasa para acá. ¿Y qué es lo que pasa con este doble enlace? El enlace pi, pues un electrón pasa para acá y el otro queda aquí, ¿no? Es decir, lo único que hizo fue reacomodarse el electrón, pero siguió quedando sobre el átomo de oxígeno. De tal forma que el paso de este hidrógeno a través del estado de transición cíclico origina un tipo alcohol protonado. En la cadena alifática genera un doble enlace, que sería una estructura neutra, que no vamos a ver. Más además el doble enlace que está unido directamente al alcohol, ¿no? Ahora, ¿esta especie es estable? O sea, en condiciones normales, Sí, ahí como lo tienen dibujado, ¿será estable? yo creo que sí, ¿no? Por supuesto que es estable. Si ustedes lo analizan, alílico. Es decir, la carga positiva puede estar por momentos en el átomo de oxígeno o en el carbono beta. Y eso es lo que le da estabilidad. Por eso es uno de los fragmentos característicos de los aldehídos. Y vamos a verlo. Vamos a ver un aldehído alifático en donde tenemos una estructura de 3 átomos de carbono adyacentes al grupo carbonilo. Y lo que acabamos de ver, cuando tenemos un aldehído con 3 o más átomos de carbono, es lógico que se va a llevar a cabo una transposición con generación de un doble enlace, que es una estructura neutra, y un alcohol protonado, ¿no? ¿Podemos ver ese fragmento en este espectro? ¿Cuál, disculpe? El fragmento que se origina de la transposición. Es el de 43, ¿no? Es el de 44. ¿Lo podemos ver en el espectro? Sí. Claro que sí, incluso es nuestro pico base del espectro. Es el más estable de los que tenemos. Ahora, este compuesto es más que obvio, ahí tenemos el ion molecular. Pero también dijimos que en aldehídos, además de llevar a cabo la transposición, podemos llevar a cabo la fragmentación en alfa. Es decir, la fragmentación aquí y aquí. Lo estoy poniendo, digamos, así de sencillo, pero sabemos que va a través del mecanismo, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Si la fragmentación alfa es del lado del inciso 1, ¿cuál es el fragmento que vamos a observar? ¿De 71? Efectivamente, el M-1. Si se lleva a cabo a través de la fragmentación en 2,
El de 29. Claro. Ahora, si se lleva a cabo la fragmentación en beta, esta que teníamos aquí, ¿qué es lo que esperamos ver? En 43. En 43. Vamos a ver. Fragmentación en beta. Alfa es a donde está unido directamente el aldehído, el carbono carbonílico. El beta es el siguiente. ¿Ok? Este es el carbono carbonílico. Y este sería el beta, ¿no? Entonces lo que esperaríamos es una fragmentación aquí, que sería la fragmentación del inciso 3. ¿Podemos ver esos fragmentos? Sí. Pues sí. Tenemos el 29 y el otro fragmento, ¿cuánto sería? 33, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 43. 43. Y así de fácil y de sencillo ya pudieron justificar 4 o 3 de los fragmentos que tienen mayor abundancia. Sin embargo, aquí yo veo un pico interesante, este de aquí. ¿Ese de dónde se origina? Es un fragmento de 57 unidades de masa carga. Pues si quitamos solamente el metilo terminal. Claro, lo que estamos viendo es la fragmentación característica de la cadena alifática. Fragmentación del metilo, podría ser fragmentación del metileno, hasta llegar a la fragmentación alfa, ¿no? Es decir, tendríamos que estar viendo fragmentación, pérdida de 15 unidades, pérdida de 29, que también se puede estar originando, o pérdida de 43. Y así de simple y sencillamente ya pudieron asignar un espectro bidimensional de masas. ¿Verdad que no está tan difícil? Solamente es, obviamente, tener muy en cuenta los diferentes tipos de fragmentación que sufre cada grupo funcional, porque son característicos. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profe. Ok, Bueno, si tuviéramos que justificar el de 41, ¿cuál sería? el de 41. Ah, buena pregunta. Este de aquí. Vamos a analizarlo. Este fragmento puede venir directamente del ion molecular, es decir, es una pérdida lógica de aquí hasta acá. ¿Cuánta es la diferencia que hay de unidades de masa en ese fragmento? 31. 31. ¿Es una pérdida lógica? ¿No? En teoría podría ser no. Sin embargo, en espectros anteriores hemos visto ese fragmento, ¿no? ¿Si lo recuerdan o no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo lo podríamos observar ese fragmento de 31 unidades de masa carga? Es decir, el 41 que se origine directamente por la pérdida del ion molecular.
Es ¿Qué que yo no pasó, me Jorge? pude conectar al principio. Ah, ok. Sí, no, no hay cuidado, pero de todos modos vamos a tratar de justificarlo, ese fragmento de 41. ¿Tiene alguna idea de cómo hacerlo, jóvenes? No sé si sea, pero puede ser este, la parte de donde está el aldehído, por decirlo así. Si rompemos en alfa, ahí. Y después el carbono se une con otro hidrógeno y el oxígeno con otro hidrógeno. No sé si eso puede hacer. O sea, un rompimiento en alfa y después que uno de estos hidrógenos migre hacia el oxígeno, ¿es lo que decías? Ajá. Y ahí, Y otro al carbono. No sé si se puede romper ese doble enlace. este doble enlace? Ajá. A ver, vamos a ver. Tú lo que estarías proponiendo tal vez es una migración en beta. ¿Es a lo que te refieres? Ujú. A ver, vamos a ver. ¿Propondrías una fragmentación en beta? O No, en alfa. en alfa. Ok, vamos a verlo. Fragmentación en alfa. Se rompe ese enlace. ¿Y qué es lo que ocurre? Un electrón pasaría para acá y un electrón pasaría para acá. Aquí tenemos un electrón y tenemos una carga positiva. Pero acá, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos un hidrógeno. Para generar o estabilizar la molécula, un electrón debería quedar para acá. ¿Y este otro, hacia dónde va? El carbono. Puede ir hacia el carbono. Si eso es correcto, entonces estaríamos generando Un formaldehído. ese compuesto más este de aquí sería carbono, carbono doble enlace. Sería este hacia acá. El átomo de oxígeno con un hidrógeno aquí. Así es como lo propondrías. Obviamente la carga positiva por aquí queda, ¿no? Si No, no lo que propondrías de esa manera. no. ¿O cómo lo propondrías? Porque aquí, si tú te das cuenta, no, perdón, ahí fui yo el que se equivocó. Estoy poniendo se rompió el alfa, estamos de acuerdo. Entonces queda carbono, triple enlace, oxígeno. Aquí este hidrógeno está aquí. Y este hidrógeno se está adicionando acá. ¿Así es como lo propones? No. No. Entonces, ¿cómo quedaría entonces? O sea, en vez de un triple enlace, yo diría no sé si se pueda, Es que pero em, ¿puedo dibujar? sí, claro. Algo así, pero no sé si el doble enlace de entre el carbono y oxígeno se pudiera quedar o igual se rompe. No, el doble enlace podría quedarse, pero ¿cómo adquirió este protón?
Porque al romper el enlace entre el carbono y el carbono alfa, pues queda como radical. Bueno, tiene un radical el carbono. Entonces, si hacemos lo que usted ya había propuesto, en teoría ya se podía formar esa parte, ¿no? Y si después, posteriormente, le quitamos no sé, a, a un hidrógeno, pues ya aquí se forma un doble enlace, ¿no? Entre estos dos carbonos. Ujú. Y ya obtenemos este hidrógeno. Y como tenía un radical, pues igual podría formar el doble enlace y ya quedaría con carga positiva. No sé si se puede. Sí, tal vez se podría como un mecanismo alterno, aunque sí es un poco osado pensar que se llegue a suceder, ¿no? ¿Cuál sería la otra forma más sencilla de lograrlo? Una doble fragmentación. Profesor, una pregunta, ¿y no se fragmenta justamente entre el carbono alfa y el beta? El alfa y el beta, este de Ajá, aquí, ahí tendría que haber una fragmentación, ¿no? podría ser. Y después una pérdida de hidrógeno, y creo que se pierde el hidrógeno bueno, del carbono carbonilo, ¿no? Sí, también podría ser. Sin embargo, si tú te fijas, el fragmento este es de 43 unidades de masa carga. Si llevas a cabo una doble fragmentación aquí, con formación de un doble enlace, ¿qué es lo que tienes? Este fragmento unido directamente al aldehído. ¿Estamos de Ajá. acuerdo? Sí. Si hay una fragmentación alfa, ¿cuánto te queda este fragmento de relación carga-masa? 41. 41. Pero Y esa doble fragmentación se da con el carbono, con el que viene siendo el carbono alfa, o sea, ca- aparte. carbono alfa y carbono beta. La doble fragmentación es entre carbono alfa y carbono beta. Un hidrógeno de cada carbono es el que se rompe de manera homolítica. Y así es como se forma el doble enlace para posteriormente romper la fragmentación alfa, es decir, la cadena lateral del aldehído, y de esa manera originan el fragmento de 41 unidades de masa carga. Y ahí la carga, ¿quién la tenía? Porque habíamos dicho que eso quedaba como neutra, ¿no? En algunos casos puede quedar como neutra, sin embargo, si tú estás generándolo por rompimiento del enlace alfa, recuerda que este fragmento puede quedar como radical o también puede quedar como catión, al igual que la región del aldehído, ¿no? Que quedaría triple enlace, hidrógeno, que puede quedar como radical o también puede quedar como catión. Si queda como catión, este fragmento es el de 29 unidades de masa carga, ¿no? Y este sería el de 43. Sí, ¿Sí se entendió, jóvenes? sí, ya Profesor, quedó claro. nada más, bueno, es que no sé, yo no logro visualizar esa estructura de la doble fragmentación. No sé si soy yo o son 5 carbonos los que puse ahí. A ver, déjame borrar. Nada más sería esa estructura que borró, o sea, no la visualizo muy bien. Está bien, eso está bien. Es que estoy borrando para poder que se vea mejor. Estamos viendo que es un con 3 átomos de carbono adicionales. 1, 2, 3.
Profe, no sé si soy yo o no le escucho. ¿Sí me escuchan o no me escuchan, jóvenes? Ya se escucha. Ya ahora sí. Está fallando mi conexión. De hecho, se está zafando el cable. Perdón, jóvenes. Entonces, la doble fragmentación es aquí en estos carbonos alfa y beta. Cada uno de ellos se rompe de manera homolítica uno de los enlaces, generando o dejando un electrón en cada caso. Y estos dos hidrógenos se unen a través de los electrones que se perdieron y lo que hacemos es ahora la formación de un doble enlace que es este, que está aquí, esto de aquí, forma el doble enlace y además el aldehído. Más esos dos hidrógenos que se desprenden como H2. Entonces, Pero ahí no, ya serían 5 carbonos. O sea, por ejemplo, del lado izquierdo tiene 3, 1, 1, 2 con el 2, doble enlace. 3 Ajá, y acá uno más, son 4, ¿no? ajá. Y es que 1, es mi pregunta, ¿qué 2, terminación tiene esa parte? ¿cómo qué terminación? Ah, ahí no iría un carbono. Aquí es un carbono. Este es el carbono alfa, este es el carbono beta. Ah, ok, ok, eso es como un intermediario ahí, no sé cómo llamarlo. Ajá, ah, ok, ok, Este es carbono, lo que pasa es que no los uní, pero este es carbono. Este es ok. carbono y este es carbono. Este es el carbono alfa y este es el beta. Este es el alfa y este es el beta. Entonces Ah, se ok. genera el doble enlace entre alfa y beta y después viene la fragmentación en alfa y es lo que genera el fragmento de 41 y el de 29. Ah, ok. ¿Ya quedó Ya, más profesor. claro? Sí, ya me quedó más claro. Es que sí, como. Yo veía como 5 carbonos, perdón, ¿eh? No, 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 está bien. Todas las dudas que tengan es mejor sacarlas aquí para que no el día del examen comiencen a pensar, no pregunté de dónde salía. Ok, jóvenes, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profesor. Los veo ya desanimados, jóvenes. ¿Ya se cansaron? Ya fue mucha semana, ¿no? No, ¿cómo? Si apenas es domingo, hay que empezar la semana. No, no Estoy, diga, profe. Y luego falta el examen. sí, claro. Por eso les digo, apenas es domingo. Lo que estoy viendo, jóvenes, es de que ya va a ser hora para su laboratorio. Supongo que sí tienen sesión de laboratorio. Sí. Sí, profesor. Ok. En sí nos faltan como 5 diapositivas para terminar la parte de teoría y comenzar con ejercicios. Pero dicen que el jueves no hay clase, entonces la clase la seguiríamos el día lunes. Terminamos la parte de teoría, hacemos ejercicios y la siguiente semana hacemos el examen. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿sí acabamos en un día? Sí, sí, pues de esta presentación ya nada más faltan como unas 5 diapositivas. Nada más sería aldehídos aromáticos, cetonas, cetonas aromáticas, ésteres metílicos, lo que son ácidos carboxílicos, tanto alifáticos, aromáticos, aminas y los halógenos, que ya de alguna manera ya vimos los halógenos, ¿no? A lo mucho son 10 diapositivas. Y como lunes tenemos 3 horas, fácilmente terminamos sin ningún problema. Sobre todo si también tienen un poco de disposición de leer un poco más, sería fácil, mucho más sencillo terminar, ¿no? Porque son unas
pongan 10 diapositivas. En 2 horas las vemos sin ningún problema y la siguiente hora comenzamos a resolver ejercicios. Porque me dicen que el martes no hay clase, o sea, hay clase. No, el martes No. tampoco, por el Día de las Madrecitas. Ay, jóvenes, se la pasan de fiesta en fiesta. Pero bueno, entonces el lunes terminamos esto y ya dependiendo si han estudiado o no, vemos si hacemos el jueves el examen o seguimos haciendo ejercicios el jueves y el examen lo dejaría a casa. Sí, a casa, ¿no? Ok, Sí, estaría bien, entonces, profesor. Sí, profe. entonces el lunes terminamos esta parte de teoría, el jueves hacemos ejercicios y el jueves mismo les entrego el examen a casa. Sí, Ok, profe. profe. Sí, profe, gracias. Hasta Sí, luego. profe, gracias. Ok, sin ningún inconveniente. No recuerdo si ya les di calificaciones del primer examen. No, todavía no. Todavía no. Ok, No, entonces en la siguiente semana también les entrego sus exámenes. Ya los tengo calificados. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe, gracias. Sí, profesor, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima sesión. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias. Órale, hasta luego. Estudien mucho, por favor. Hasta luego, gracias. Órale, hasta luego.